Una enfermera alemana temblaba en un sótano, esperando que soldados estadounidenses la ejecutaran. Había llevado el uniforme nazi y tratado a soldados enemigos. Esperaba cero misericordia. Pero lo que ocurrió después cambiaría todo lo que creía sobre los estadounidenses y la llevaría a convertirse en jefa de enfermería quirúrgica bajo mando estadounidense. Esta es la verdadera historia de la hermana Elisabeth Hoffmann. El 14 de abril de 1945, Nuremberg, Alemania. La hermana Elisabeth Hoffmann estaba en el sótano del hospital estatal, con instrumentos quirúrgicos temblando en sus manos. La artillería estadounidense llevaba 2 días bombardeando la ciudad. Sobre ella, el otrora orgulloso hospital de la Wehrmacht, donde había trabajado 3 años, estaba parcialmente derruido. El polvo caía con cada explosión. Los gritos de soldados alemanes heridos se mezclaban con el silbido de los proyectiles entrantes. Tenía 32 años, era enfermera quirúrgica entrenada y estaba absolutamente aterrorizada. Elisabeth había oído las historias. Todos los alemanes tenían los ecos de las advertencias del ministro de propaganda. Los estadounidenses no mostrarían misericordia. Ejecutarían al personal médico por tratar a soldados enemigos. El plan Morgenthau reduciría a Alemania a un páramo agrario. Las mujeres serían. No pudo terminar el pensamiento. Sus manos se movían automáticamente, cambiando el vendaje de la pierna destrozada de un soldado joven. No podía tener más de 17 años. «Hermana, ¿qué nos harán?», susurró él, con ojos llenos de fiebre y miedo. Elisabeth no tenía respuesta. Había sido una alemana leal, miembro de la NS Frauenschaft desde 1937. Había atendido a soldados de la Wehrmacht, oficiales de las SS, incluso funcionarios de la Gestapo que pasaban por esas puertas. Sus manos habían salvado vidas, sí, pero llevaba el uniforme del enemigo. Había prestado juramento al Reich. Los sonidos de la batalla estaban más cerca, fuego de armas ligeras, gritos en inglés, el característico traqueteo de los fusiles M1 Garand estadounidenses. La puerta del sótano al final de las escaleras tembló. Alguien intentaba entrar. Elisabeth contuvo el aliento. Esto era todo. El momento que había temido durante meses mientras los estadounidenses avanzaban más adentro de Alemania. Pensó en sus padres en Hamburgo, probablemente ya muertos en los bombardeos incendiarios. Su hermano desaparecido en algún lugar del frente oriental. Su prometido muerto en Normandía. No le quedaba nadie. Nada. ¿Solo estos chicos heridos en este sótano, dependiendo de ella para morir con ellos? La puerta se astilló. Botas en las escaleras. Voces estadounidenses agudas y autoritarias. Elisabeth cerró los ojos y se preparó para lo peor. Había oído informes del frente oriental sobre lo que hacían los soviéticos. Seguramente los estadounidenses serían iguales. ¿Por qué serían diferentes? Todos éramos enemigos. Todos éramos capaces de cosas terribles. Esperaba una bala, tal vez algo peor. Pero lo que ocurrió después cambiaría todo lo que pensaba sobre los estadounidenses. El primer soldado estadounidense que bajó las escaleras fue un médico, el sargento técnico Robert Morrison, de la 3ª División de Infantería. Elisabeth aprendería su nombre después, pero en ese momento solo registró el enorme brazalete de la Cruz Roja en su manga y la metralleta Thompson en sus manos. Alzó las manos instintivamente, poniéndose delante de sus pacientes, protegiéndolos con su cuerpo, aunque sabía que era inútil. Su uniforme blanco de enfermera estaba manchado de sangre y suciedad. Su cabello rubio se había soltado de los alfileres. Debía parecer un fantasma. Krankenschwester, logró decir. ¿Enfermera? Era la única palabra que pudo pronunciar. Su boca estaba seca. Morrison bajó el arma inmediatamente. Sus ojos barrieron el sótano, 23 soldados alemanes heridos en camillas improvisadas, vendajes empapados en sangre, la mesa quirúrgica improvisada en la esquina donde el Dr. Weber había realizado cirugías de emergencia hasta que huyó 2 horas antes, dejando a Elisabeth sola con un ordenanza de 17 años escondido en un armario de suministros. Jesús, suspiró Morrison. Luego, para su absoluta sorpresa, colgó el arma y gritó escaleras arriba. Capitán, necesitamos al Dr. Weinstein aquí abajo ahora. Tenemos heridos alemanes y una enfermera alemana intentando manejarlo sola.
Elizabeth no entendió todo el inglés, pero entendió el tono. No era la voz de un hombre a punto de ejecutar prisioneros. Era la voz de un médico que había encontrado pacientes necesitados. Más estadounidenses bajaron las escaleras. El capitán James Weinstein, un médico judío estadounidense de Brooklyn, se abrió paso al frente. Era bajo, de cabello oscuro, con gafas de montura metálica que reflejaban la luz de las linternas. Miró a Elizabeth, luego a los heridos, luego de nuevo a Elizabeth. ¿Habla inglés?, preguntó. Un poco, susurró ella. Él cambió a un alemán roto. ¿Su nombre? Hoffman. Elizabeth Hoffman. Soy Krankenschwester. Enfermera. Weinstein asintió lentamente, evaluándola con interés profesional, no hostilidad. ¿Cuántas cirugías ha asistido? Ella parpadeó, confundida por la pregunta. No era lo que esperaba. No, las palabras en inglés no venían. Morrison intervino. Capitán, creo que está en shock. Déjeme intentar. Se volvió hacia Elizabeth y habló lentamente en un alemán sorprendentemente decente, aprendido de su abuela en Milwaukee. Hermana, el capitán es cirujano. Pregunta qué tan experimentada es. Necesita saber si puede ayudarnos a tratar a estos hombres. ¿Ayudarlos? La voz de Elizabeth se quebró. Pensé que nos matarían. La expresión de Morrison fue casi triste. Señora, somos médicos. Hicimos el mismo juramento hipocrático que usted. Ese juramento no tiene fronteras. Esto no era solo la bondad personal de Morrison. Era política oficial del ejército de Estados Unidos. El propio Eisenhower había emitido directivas, todos los prisioneros recibirían atención médica equivalente a la del personal estadounidense. No porque los alemanes lo merecieran, sino porque los estadounidenses creían en el Estado de Derecho, incluso en la guerra. Elizabeth sintió que las rodillas le flaqueaban. Morrison la sujetó del codo, estabilizándola. El simple gesto de bondad, un pequeño toque de decencia humana, rompió algo dentro de ella. Comenzó a llorar. Sollozos profundos que había reprimido durante días, semanas, meses. Está bien, dijo Morrison en voz baja. Ahora está a salvo. Déjelo salir. Luego tenemos trabajo que hacer. El capitán Weinstein se acercó y Elizabeth se encogió instintivamente, pero él solo sacó una cantimplora y se la ofreció. Agua, dijo simplemente. Beba. Luego hablaremos de cómo ayudar a estos soldados. El agua estaba fría, limpia, lo mejor que había probado en semanas. Mientras bebía, vio a médicos estadounidenses moviéndose entre los heridos alemanes con el mismo cuidado profesional que darían a los suyos. Un soldado recibía una transfusión de sangre. Otro le cambiaban los vendajes. Un tercero recibía una inyección de morfina para el dolor. No los mataban. Los salvaban. Elizabeth se secó los ojos y se enderezó. Puedo ayudar, dijo en inglés vacilante. Soy buena enfermera. 3 años aquí, muchas operaciones quirúrgicas. Weinstein sonrió por primera vez. Entonces pongámonos a trabajar, hermana Hoffman. Estos chicos nos necesitan. Pero la verdadera prueba de Elizabeth aún estaba por llegar, porque en 2 semanas se enfrentaría a una decisión que definiría el resto de su vida. Las siguientes 72 horas fueron un borrón para Elizabeth, pero diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en toda la guerra. El capitán Weinstein no solo toleró su presencia. Dependió activamente de su experiencia. Cuando se instaló el hospital de campaña estadounidense en lo que quedaba de los pisos superiores, la asignó al equipo quirúrgico, no como prisionera, no como trabajadora forzada, sino como colega profesional. Hermana Hoffman, decía durante las operaciones, con el mismo tono que usaba con sus enfermeras estadounidenses. Retractor, por favor. Bien. Ahora succión. Excelente. Ella seguía esperando que cayera el otro zapato, que comenzara la crueldad, pero nunca llegó. Al segundo día, llegó un camión de suministros con equipo médico estadounidense. Elizabeth miró asombrada mientras descargaban caja tras caja de sulfamidas, morfina, instrumentos quirúrgicos y vendajes. El capitán Weinstein la vio mirando. ¿Algo mal, hermana?
No teníamos nada de esto, admitió. Durante meses operamos con casi nada. A veces hervíamos instrumentos en agua de papas porque no teníamos desinfectante. Reusábamos vendajes hasta que se deshacían. Y aquí tienen todo, terminó Weinstein. Esa es la capacidad industrial estadounidense. Además, creemos en cuidar a nuestros heridos, y a los suyos también. Esa tarde apareció un mayor de la 45ª División de Infantería para inspeccionar las instalaciones. Era un hombre de cuello grueso llamado Patterson que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Cuando vio a Elizabeth en bata quirúrgica, alzó las cejas. Capitán, ¿esa es una enfermera alemana trabajando en nuestra OR? Elizabeth se congeló, esperando la orden de arresto. Pero Weinstein dio un paso adelante, protector. Sí, señor. La hermana Hoffman es la enfermera quirúrgica más experimentada de estas instalaciones. Ha sido invaluable. Hemos realizado 43 operaciones en las últimas 48 horas con solo una muerte postoperatoria. Atribuyo parte de nuestro éxito a su experiencia. Patterson gruñó. ¿Es nazi? La pregunta quedó en el aire. Elizabeth sintió que le ardía la cara. Había sido miembro del partido. Había llevado el uniforme. Una vez había creído en la grandeza de Alemania, pero eso parecía de otra vida. Es enfermera, señor, dijo Weinstein firmemente. Y muy buena. Patterson miró a Elizabeth un largo momento, luego asintió bruscamente. ¿Continúen? Se fue sin otra palabra. Elizabeth exhaló temblorosa. Weinstein le tocó el hombro brevemente. ¿Está bien? ¿Por qué? Estalló la palabra. ¿Por qué me protege? ¿Por qué trata a soldados alemanes? ¿Por qué es tan decente? Weinstein sonrió con tristeza. Porque eso es lo que hacemos, hermana. Eso es lo que somos. Lo que Elizabeth no sabía era que el capitán Weinstein ocultaba algo que haría su bondad aún más notable. El 20 de abril, Elizabeth asistía en una amputación a un cabo de la Wehrmacht de 19 años llamado Klaus Becker. Estaba aterrorizado y lloraba por su madre. Durante la cirugía, sus signos vitales comenzaron a caer. Weinstein trabajó frenéticamente para estabilizarlo mientras Elizabeth manejaba la anestesia con manos temblorosas. «Vamos, chico», murmuró Weinstein. «No te mueras en mi mesa». Lo recuperaron. Cuando Becker despertó horas después, aturdido y confundido, encontró a Elizabeth sentada junto a su cama. Había estado allí 3 horas monitoreando su recuperación. Cuando empezó a llorar por su pierna perdida, ella tomó su mano y lo dejó sufrir. A la mañana siguiente, el sargento Morrison pasó con una barra de chocolate Hershey's. «Para el chico», dijo, dándosela a Elizabeth. «Oí que tuvo una noche dura». Elizabeth miró el chocolate, luego a Morrison incrédula. «Pero es el enemigo». Morrison se encogió de hombros. «Es un chico que perdió una pierna, y el chocolate ayuda». Créame. Cuando Elizabeth le dio el chocolate a Becker, él lo miró como si le hubiera dado oro. «Los estadounidenses me dieron esto», susurró. «Sí, pero ¿por qué?» Elizabeth no tenía respuesta. Se hacía la misma pregunta. En las noches siguientes, ocurrió algo inesperado. La teniente Nancy Patterson, enfermera de 24 años de Georgia, encontró a Elizabeth en un descanso. Compartieron historias de seres queridos perdidos, el prometido de Patterson, Charlie, luchando con Patton, el de Elizabeth, muerto en Normandía. En ese momento de dolor compartido, la propaganda se disolvió. No eran enemigas. Eran 2 mujeres aterrorizadas por las personas que amaban. Y luego llegó el momento que sorprendió a todos, incluida la propia Elizabeth. El 28 de abril, 2 semanas después de la captura del hospital, el capitán Weinstein la llamó a su oficina improvisada. Ella fue con temor, asumiendo que este era finalmente el momento en que todo cambiaría, cuando la enviarían a un campo de prisioneros, cuando terminaría la bondad temporal. En cambio, Weinstein le indicó que se sentara. «Hermana Hoffman, he quedado impresionado con su trabajo». «Más que impresionado. Es la mejor enfermera quirúrgica con la que he trabajado, y me entrené en Johns Hopkins con algunas de las mejores enfermeras de América». Elizabeth no sabía qué decir.
Estamos tomando todo el complejo hospitalario. Trataremos a civiles alemanes, prisioneros y nuestros propios heridos. Será una operación mayor. Y necesito a alguien que coordine al personal de enfermería. Alguien que conozca el edificio, la situación médica local y tenga el respeto tanto del personal alemán como del estadounidense. Señor, no entiendo. Weinstein sonrió. Hermana Hoffman, la estoy promoviendo a jefa de enfermería quirúrgica de estas instalaciones. Reportará directamente a mí y coordinará todas las operaciones de enfermería. Supervisará tanto a las enfermeras alemanas que traigamos de vuelta como a mis enfermeras estadounidenses. Tendrá la misma autoridad que cualquier oficial estadounidense de rango equivalente. Elizabeth lo miró, segura de haber entendido mal. Pero yo, soy alemana. Soy el enemigo. Fui miembro del partido. Es enfermera, corrigió Weinstein. Y excelente. La guerra casi termina, hermana. Lo que importa ahora es salvar vidas y reconstruir. Necesito que me ayude a hacerlo. ¿Qué dice? ¿Acepta el puesto? Las manos de Elizabeth temblaban. Sí, susurró. Sí, acepto. Weinstein se levantó y le ofreció la mano. Cuando Elizabeth la estrechó, notó lágrimas en sus ojos tras las gafas. Gracias, hermana. Ahora, pongámonos a trabajar. Tenemos muchas personas que cuidar. En las semanas siguientes, mientras Alemania colapsaba y luego se rendía, Elizabeth observó la operación médica estadounidense con creciente admiración. No era solo bondad hacia una enfermera alemana. Era política sistemática. Todo prisionero alemán recibía atención médica igual a la de soldados estadounidenses. Todo civil alemán que llegaba al hospital era tratado con respeto y profesionalismo. Un día a principios de mayo, tras la rendición de Alemania, trajeron a un oficial de las SS con una grave herida abdominal. Lo encontraron en un búnker derruido, medio muerto por pérdida de sangre. Elizabeth se tensó, preguntándose si los estadounidenses lo dejarían morir. Era SS representaba todo lo brutal del régimen nazi. El capitán Weinstein lo operó durante 7 horas, salvándole la vida. Después, exhausto y cubierto de sangre, vio la expresión de Elizabeth. Se pregunta por qué lo salvé. Es SS, dijo ella en voz baja. Es un ser humano que necesitaba un cirujano, respondió Weinstein. Mire, hermana, soy judío. ¿Lo sabía? Elizabeth asintió. Lo había adivinado por su nombre. La familia de mi abuela es de Polonia. No he sabido de ellos desde 1940. Sé lo que hicieron las SS. Sé de los campos. Hemos recibido informes. Su voz estaba tensa de dolor. Pero hice un juramento. Soy médico, no juez. Ese hombre en mi mesa necesitaba ayuda, así que lo ayudé. Eso exige la Convención de Ginebra. Eso exige mi conciencia. Eso significa ser estadounidense para mí. Elizabeth entendió entonces, no era debilidad. Era la forma más dura de fuerza, tratar a tu enemigo con dignidad incluso cuando él no la mostró a otros. Mantenerte en un estándar superior incluso cuando el otro lado abandonó todos. Pero la historia no termina ahí. Lo que ocurrió después moldearía las relaciones germano-estadounidenses por generaciones. El trato estadounidense a Elizabeth y otro personal médico alemán no fue accidente. Era política arraigada en la doctrina y cultura militar estadounidense. El capitán Weinstein se lo explicó a Elizabeth una noche mientras revisaban requisiciones de suministros. ¿Sabe qué nos dijo mi CEO en entrenamiento de oficiales? Dijo, la forma en que tratamos a los prisioneros no dice nada sobre ellos y todo sobre nosotros. Eso se me quedó grabado. Los números contaban la historia. De los aproximadamente 380.000 prisioneros alemanes en campos en Estados Unidos durante la guerra, solo el 1% murió en cautiverio, mayormente por heridas recibidas antes de la captura o enfermedades. Esto contrastaba fuertemente con campos alemanes donde la mortalidad de prisioneros soviéticos superaba el 50% y la de prisioneros aliados en campos alemanes llegaba al 4 a 5%. El 35º Hospital de Evacuación en Nuremberg, donde trabajaba Elizabeth, trató a más de 15.000 pacientes entre abril de 1945 y diciembre de 1946.
Aproximadamente el 60% eran prisioneros y civiles alemanes. Su tasa de supervivencia fue del 94%, idéntica a la de bajas estadounidenses. Las entradas del diario de Elizabeth de este periodo, que donó a los archivos nacionales en 1983, muestran su transformación. 14 de abril, los estadounidenses han llegado. Espero la muerte. 1 de mayo, el capitán Weinstein me dio una carta de recomendación por mi servicio ejemplar en circunstancias difíciles. No entiendo a esta gente. Deberían odiarnos. Hemos macheteado a tantos de ellos. Pero en cambio ofrecen amistad. Junio de 1945, todo lo que nos dijeron eran mentiras. Los estadounidenses no son monstruos. No planean destruir Alemania. Intentan reconstruirla. Tratan a nuestros heridos, alimentan a nuestros civiles y nos muestran más misericordia que la que nosotros mostramos a nadie. Me avergüenzo de lo que creí, avergüenzo de lo que hizo mi país, pero agradecida, tan agradecida de tener una oportunidad de redención. Elizabeth Hoffman permaneció como jefa de enfermería quirúrgica hasta 1948, trabajando bajo 4 jefes médicos estadounidenses diferentes mientras las instalaciones pasaban de control militar a civil. En ese tiempo, entrenó a más de 200 enfermeras alemanas en técnicas médicas modernas y ayudó a establecer estándares de educación médica posguerra para la zona de ocupación estadounidense. Cuando el capitán Weinstein regresó a Estados Unidos en diciembre de 1945, le dejó una carta personal que ella guardó hasta su muerte. En ella escribió: Hermana Hoffman, me ha mostrado que incluso en las horas más oscuras de la guerra, la decencia humana puede sobrevivir. Me dio esperanza de que Alemania tiene un futuro que vale la pena reconstruir. Gracias por su servicio, profesionalismo y amistad. El mundo necesita más personas como usted. Nunca se casó. Cuando le preguntaron en una entrevista de 1978, dijo simplemente: perdí a mi prometido en la guerra y después le di mi vida a curar las heridas que causó. Eso fue suficiente. En 1952, Elizabeth recibió una carta de Estados Unidos. Era del sargento Morrison, el médico que bajó primero las escaleras del sótano. Había regresado a América, estudiado con la Hayville y se había convertido en médico. Ahora practicaba en Milwaukee y quería que supiera que su experiencia trabajando con ella había inspirado su elección de carrera. Se escribieron durante los siguientes 30 años. La teniente Patterson también mantuvo contacto. Cada Navidad, Elizabeth recibía una tarjeta de Georgia con fotos de la creciente familia de Patterson. Su Charlie había sobrevivido a la guerra y tuvieron 4 hijos. Eres mi recordatorio de que algo bueno salió de todo ese horror, escribió Patterson en 1965. Fuiste mi amiga cuando más importaba. En 1969, Elizabeth fue invitada a Estados Unidos por la Asociación Médica Estadounidense como parte de un programa que honraba al personal médico de guerra. Pasó 3 semanas recorriendo hospitales estadounidenses y se reunió con Morrison y Patterson. Los 3 aparecieron juntos en un programa de noticias local en Milwaukee contando su historia. Éramos enemigos, dijo Morrison al entrevistador. Pero la hermana Hoffman me mostró que nuestro enemigo nunca fue el pueblo alemán. Fue la ideología que los controlaba. Ella fue tanto víctima como cualquiera. La historia de Elizabeth se repitió miles de veces en Alemania. El trato estadounidense a prisioneros y civiles alemanes creó una base para la reconciliación posguerra que habría sido imposible de otro modo. Cuando el Plan Marshall inyectó miles de millones para reconstruir Europa Occidental, tuvo éxito en parte porque los alemanes ya habían visto evidencia de buena voluntad estadounidense en lugares como el Hospital de Elizabeth. La sabiduría estratégica de este enfoque se hizo clara durante la Guerra Fría. Alemania Occidental se convirtió en uno de los aliados más fuertes de América, un baluarte contra la expansión soviética. Los civiles alemanes recordaban quién los ayudó a reconstruir. Recordaban a médicos estadounidenses tratando pacientes alemanes, soldados estadounidenses compartiendo raciones con niños hambrientos, ingenieros estadounidenses restaurando agua y electricidad. Elizabeth se convirtió en una defensora vocal de la amistad germano-estadounidense. Dio discursos en escuelas y organizaciones cívicas, siempre contando la misma historia. Tenían todas las razones para odiarnos, pero eligieron la humanidad. Esa elección cambió mi vida y cambió mi país. En 1985,
asistió a la conmemoración del 40º aniversario del Día de la Victoria en Europa en Washington, D.C. Como invitada de la Asociación Médica Estadounidense, tenía 72 años y estaba frágil, pero insistió en hacer el viaje. En una recepción, un joven diplomático alemán se le acercó y dijo: «Hermana Hoffman, me dicen que trabajó con estadounidenses durante la ocupación». «Así es», respondió ella. «Mi abuela me cuenta historias de soldados estadounidenses que dieron comida a su familia cuando estaban hambrientos. Dice, sin ellos, yo no existiría». Elizabeth sonrió. «Entonces me alegro de que estuvieran allí. Me alegro de haber estado allí también». En su última entrevista antes de morir en 1989, le preguntaron qué había aprendido de su experiencia. Su respuesta fue profunda en su simplicidad. «Aprendí que la propaganda es fácil, pero la verdad es dura. Es fácil llamar enemigo a alguien y deshumanizarlo. Es duro ver más allá del uniforme a la persona debajo. Los estadounidenses hicieron lo duro. Me vieron, alemana, es miembro del partido, alguien que había servido al enemigo. Y vieron a una enfermera, una colega, un ser humano. Ese regalo de reconocimiento, de ser vista como persona en lugar de solo enemiga, salvó mi alma tan seguramente como el capitán Weinstein salvó esas vidas de soldados». Hizo una pausa, emocionada, incluso décadas después. «Pasé los primeros 32 años de mi vida como alemana. Pasé los últimos 44 intentando estar a la altura del ejemplo que esos estadounidenses me mostraron. Intentando ver a las personas como personas, no como categorías. Intentando elegir misericordia sobre venganza. Intentando curar en lugar de dañar». «¿Lo logró?», preguntó el entrevistador. Elizabeth sonrió con tristeza. «Intenté cada día. Intenté. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». Su lápida en Nuremberg lleva una inscripción simple: Elizabeth Hoffman, 1913 a 1989. Enfermera, sanadora, puente entre enemigos. La lápida fue pagada por suscripciones de veteranos estadounidenses de la Tercera División de Infantería y familias de pacientes alemanes que trató. En su funeral, hablaron tanto el cónsul estadounidense como el alcalde de Nuremberg. Pero el elogio más conmovedor vino del hijo de Klaus Becker, el joven cabo que recibió la barra de chocolate. Ahora tenía 63 años, era profesor jubilado y había viajado desde Múnich para rendir homenaje. «La hermana Hoffman salvó la vida de mi padre 2 veces», dijo a los dolientes. Una en la mesa de operaciones con el capitán Weinstein, y otra después, cuando se sentó con él en su noche más oscura y le mostró que la bondad aún existía en el mundo. Le dio esperanza, y esa esperanza le permitió volver a casa, construir una vida y criarme. Estoy aquí porque estadounidenses y alemanes eligieron verse como seres humanos. Estoy aquí por personas como la hermana Hoffman que construyen puentes sobre las ruinas de la guerra». La transformación de Elizabeth, de aterrorizada miembro del partido nazi a defensora de por vida de la amistad germano-estadounidense, muestra el poder de tratar a enemigos derrotados con dignidad. No puedes bombardear a la gente para que sean tus amigos, pero puedes crear la base para una amistad futura a través del respeto. La pregunta para cualquier generación que enfrente conflicto es: ¿podemos distinguir entre la ideología que combatimos y los seres humanos atrapados en ella? ¿Podemos mantenernos fieles a nuestros valores incluso cuando nuestros enemigos no lo han hecho? La historia de Elizabeth sugiere que podemos. También sugiere que debemos. Los estadounidenses que trataron a Elizabeth con respeto no lo hicieron porque lo mereciera. Lo hicieron porque sus valores lo exigían. Porque entendían que cómo tratas a las personas cuando tienes poder sobre ellas revela quién eres realmente. El 14 de abril de 1945, Elizabeth Hoffman estaba en un sótano y esperaba la muerte. Esperaba venganza. Esperaba pagar por los pecados de su país con su vida. En cambio, encontró la mano firme del sargento Morrison, el respeto profesional del capitán Weinstein, la amistad de la teniente Patterson. Encontró estadounidenses que eligieron ver a una enfermera antes que a una alemana, que eligieron ofrecer dignidad antes que juicio. Esto no era solo doctrina militar estadounidense. Era carácter estadounidense. Y cambió la vida de una mujer, un hospital, una ciudad, una nación. Elizabeth pasó el resto de su vida intentando estar a la altura del ejemplo que esos estadounidenses establecieron en esos desesperados días de 1945.
Se convirtió en el puente que le habían mostrado que era posible. Curó heridas, construyó conexiones y nunca olvidó que la misericordia, no la venganza, la había salvado. Muchos de ustedes que ven esto vivieron la Guerra Fría que siguió a esta historia. Vieron a Alemania convertirse en aliada de América. Ahora saben una razón por la que. Si usted o sus padres sirvieron durante esta era, o si tiene historias familiares sobre la ocupación de Alemania, me honraría si las compartieran en los comentarios. Estas historias importan y desaparecen con cada generación.